El domingo 21 de junio, cuando el árbitro pitó el final del partido entre Bélgica e Irán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, los jugadores persas no salieron corriendo hacia el túnel de vestuarios como hace cualquier selección después de un punto conseguido fuera de casa. Se quedaron en el vestuario y antes de subir al avión que los llevaría de vuelta a Tijuana, sacaron una pluma y escribieron algo a mano. No fue un tweet, no fue un comunicado de prensa redactado por algún departamento de comunicación, fue una nota escrita a mano, dejada dentro del estadio, para los aficionados que llenaron esas gradas con los colores de su país a miles de kilómetros de casa. Lo que esa nota dice, palabra por palabra, es probablemente el documento más extraordinario que ha producido esta Copa del Mundo. No te lo voy a revelar todavía, pero te aseguro que cuando lo escuches vas a entender por qué se volvió viral en cuestión de horas en todo el mundo. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Para entender el peso real de ese 0-0, hay que entender exactamente lo que Irán llevaba cargando antes de entrar al SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles. No me refiero a su táctica ni a su formación, me refiero a lo que cargaban como seres humanos. La liga doméstica iraní está cerrada desde finales de febrero, después de que Estados Unidos iniciara operaciones militares contra Irán. 17 de los 26 jugadores de la convocatoria no habían disputado un partido oficial en más de 4 meses. El equipo lleva todo el torneo con base en Tijuana, México, volando a Estados Unidos los días de partido y regresando antes de la medianoche, sin poder pernoctar. Su asignación de boletos para los aficionados fue revocada días antes de que empezara el torneo. Varios partidos de preparación que tenían programados fueron cancelados por selecciones que no quisieron viajar para enfrentarlos, y el propio técnico, Amir Galenoei, describió la preparación de su equipo como las peores condiciones posibles que un equipo haya enfrentado antes de un mundial. Y aún así, el domingo por la noche en Inglewood, California, Irán salió a la cancha contra la 10ª selección mejor clasificada del mundo según el ranking FIFA. Y hay un detalle adicional sobre cómo Galenoei armó este equipo que explica buena parte de lo que se vio en la cancha. Ante tantos obstáculos de preparación, el técnico se apoyó en la experiencia, alineando el 11 titular más veterano que se ha visto en un partido de Copa del Mundo desde 1966, según datos de investigación de ESPN. No fue una decisión de estilo, fue una decisión de supervivencia. Con jugadores jóvenes, sin ritmo competitivo reciente, Galenoei eligió a los futbolistas que podían leer el partido con la experiencia suficiente para compensar la falta de preparación física ideal. El protagonista absoluto del partido fue el portero Alireza Beiranvand. Hizo 7 atajadas, no todas rutinarias, 4 intervenciones de vuelo, 3 despejes altos bajo presión y un total de 1,7 goles esperados, evitados con un solo par de manos. La agencia de noticias iraní IRNA compartió una fotografía de Beiranvand después del partido junto a un recordatorio. Antes del torneo, el portero había prometido a sus aficionados que mantendría el arco de la selección nacional tan sellado como el estrecho de Hormuz. El domingo en Los Ángeles cumplió esa promesa atajada tras atajada, minuto tras minuto, contra De Bruyne, contra Lukaku, contra una selección belga que tuvo más posesión, más territorio y menos goles que los que cualquier técnico ofensivo aceptaría con satisfacción. Irán creyó haber roto el 0-0 en el minuto 25. Mehdi Taremi convirtió una jugada de tiro libre brillantemente diseñada, con Ehsan Hajsafi fingiendo el disparo antes de filtrar un pase a través de la barrera belga. Taremi definió con calma, la celebración empezó, y entonces la revisión del VAR confirmó un fuera de lugar marginal y el gol fue anulado, el margen más estrecho posible entre un resultado que habría transformado por completo la situación del grupo y el 0-0 que mantuvo todo equilibrado. Lukaku, el goleador histórico de Bélgica, fue una sorpresa en el 11 titular. Era su primer partido como titular para club o selección desde el 9 de junio del año anterior, después de haber perdido casi todo
toda su temporada con el Napoli por una lesión en el isquiotibial. Jugó 73 minutos y registró un solo remate. Jeremy Doku, el extremo destacado de los belgas, se perdió el partido por una enfermedad. Después llegó el momento que cambió la dinámica del partido. En el minuto 66, el defensor belga Nathan Ngoy cometió un error garrafal, falló un pase hacia atrás y, para evitar que Taremi quedara solo frente al arco, lo derribó. Tarjeta roja directa. Bélgica se quedó con 10 hombres durante los últimos 24 minutos. Irán empujó buscando el gol de la victoria, que les habría dado un impulso real hacia los octavos de final. No llegó. Thibaut Courtois, el portero belga, hizo las atajadas que tenía que hacer, incluyendo una intervención notable ante un remate de Hossein Kanani y una parada a un volea de Taremi. Con esa actuación, Courtois igualó el récord belga de Enzo Sifo de 17 partidos jugados en Copas del Mundo. El partido terminó sin goles. Irán quedó primero en el grupo G por diferencia de goles. Bélgica, segundo. Egipto y Nueva Zelanda todavía tenían que disputar su partido de esa jornada. Todo seguía abierto. Y vale la pena recordar que ambos equipos llegaron a este partido en situaciones similares en la tabla. Irán había empatado 2-2 contra Nueva Zelanda en su debut, en uno de los partidos más entretenidos de la primera semana del torneo, mientras que Bélgica apenas había sumado un punto en su apertura contra Egipto gracias a un autogol, sin haber podido anotar todavía de manera legítima en lo que va del torneo. De hecho, Bélgica llegó a este partido sin marcar en 53 remates consecutivos en Copas del Mundo, una racha que se extiende desde su único gol en Qatar 2022, torneo donde tuvieron una participación mayormente decepcionante. Y el técnico belga, Rudi García, en su conferencia de prensa posterior, dijo una frase que de alguna manera hizo que la actuación iraní pesara todavía más. Dijo que pudieron haber ganado por 3 goles contra Irán, pero que no fueron lo suficientemente eficaces. 3 goles contra un equipo que voló desde Tijuana esa misma mañana, contra un portero que estaba cumpliendo una promesa sobre el estrecho de Hormuz, contra 17 jugadores cuyo último partido competitivo había sido en febrero. García no estaba poniendo una excusa, estaba reconociendo el desperdicio ofensivo de su propio equipo. Pero la implicación de esas palabras, que Bélgica pudo haber ganado por 3, dice algo importante sobre la brecha de recursos, de ritmo y de normalidad futbolística entre los dos equipos. Y aún así, el marcador final fue 0-0, porque Beiran Ban estuvo en el arco, porque la organización defensiva que Gale Noé construyó durante meses de preparación difícil mantuvo su forma bajo presión constante, porque este equipo compitió con la inteligencia táctica y la voluntad colectiva de un plantel que decidió pelear cada centímetro. Gale Noé habló en su propia conferencia de prensa con la certeza tranquila de un hombre que entendía exactamente lo que sus jugadores acababan de lograr. No lo minimizó, no esquivó la dificultad del camino que los trajo hasta este punto. Dijo: quiero volver 6 meses atrás. Estuvimos en condiciones de guerra durante 6 meses. Nuestra liga no estaba funcionando. Muchos equipos cancelaron los partidos que iban a jugar contra nosotros. Llegamos al mundial en las peores condiciones posibles. Hizo una pausa y entonces dijo las palabras que van a acompañar a este equipo durante el resto de sus carreras. Jugar sin perder en 2 partidos es un gran logro. Quedará escrito en nuestra historia futbolística. No creo que ningún equipo en el mundo pudiera haber sostenido estas condiciones y jugar así. Después habló de la logística, revelando hasta qué punto las exigencias humanas sobre este plantel han sido extraordinarias. Tenemos que volar ahora mismo y es agotador. Ni siquiera nos dejan recuperarnos. Llegamos a la sede del partido con menos de 16 horas de margen. Estuvimos en la carretera durante 40 horas para ir a otro país y jugar. 40 horas de viaje para jugar 90 minutos contra el 10º mejor equipo del mundo, sin fútbol competitivo durante 4 meses, y consiguieron un empate sin goles. Esa frase final de Gale Noé, la historia y las futuras generaciones los van a recordar, conecta directamente con la nota dejada en el vestuario, porque lo que Irán escribió en ese papel no era simplemente un agradecimiento a los aficionados, era una declaración de identidad. Desde la antigua Persia de hace miles de años,
años hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu de Irán permanece vivo e inquebrantable. Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad. Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad, y gracias a cada iraní que dio su corazón, su voz y su alma por Irán durante estos 180 minutos. Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones. Esa es la nota completa, reportada por la agencia iraní ISNA y compartida por miles de personas en todo el mundo en cuestión de horas. Este equipo de fútbol usó un papel en un vestuario de California para decir algo sobre quiénes son, no su ranking, no sus estadísticas, su espíritu. Lo único que ningún vuelo charter desde Tijuana, ninguna negativa de visa, ninguna asignación de boletos revocada, ninguna liga cerrada y ningún partido de preparación cancelado les puede quitar. Las palabras orgullo, honor y dignidad no son el vocabulario de un equipo que simplemente evitó la derrota en 2 partidos. Son el vocabulario de un equipo al que se le pidió representar algo más grande que el fútbol y que lo ha hecho cada día de este torneo sin quejarse públicamente, sin ira pública, sin drama, simplemente llegando al estadio y rindiendo al más alto nivel que sus circunstancias permitían. Y hay un dato adicional sobre este partido que conecta con algo que hemos venido documentando en este canal desde el inicio del torneo. La expulsión de Nathan Ngoy fue la 7ª tarjeta roja de esta Copa del Mundo en apenas 39 partidos disputados, y el torneo todavía no termina la fase de grupos. Antes de esta expulsión, ya se habían producido 6 tarjetas rojas en los primeros 28 partidos, 2 más que la suma total de las 2 ediciones anteriores juntas. Entre esas 6 primeras expulsiones está la de César Montes, el defensa mexicano expulsado en el partido inaugural contra Sudáfrica, que ya analizamos en este canal junto con la polémica explicación confusa del árbitro brasileño Wilton Sampaio. También están las expulsiones de Svepelo Sitole y Themba Zwane de Sudáfrica, de Tarik Muharemovic de Bosnia y Herzegovina, y de Homam Ahmed y Asim Madibo de Qatar. Este último en el partido contra Canadá, donde un jugador canadiense sufrió la fractura de pierna, que también documentamos en su momento. El récord histórico de tarjetas rojas en un solo mundial sigue siendo de 28, establecido en Alemania 2006. Pero el ritmo de expulsiones de esta edición sugiere que ese récord podría estar en riesgo antes de que termine el torneo en julio. Y conviene recordar también, dentro de este mismo recuento, que México sigue lidiando con las consecuencias de la expulsión de César Montes en su grupo, una ausencia que obligó a Javier Aguirre a reorganizar su defensa central en los siguientes partidos del Tri en esta fase de grupos. Irán cierra su fase de grupos contra Egipto el viernes 26 de junio en Seattle. Una victoria casi garantiza su clasificación a los octavos de final, algo que esta selección nunca ha logrado en su historia mundialista, ni siquiera en las 6 participaciones anteriores, donde llegaron con plantillas más completas y preparaciones normales. Su portero ya selló el estrecho de Hormuz una vez. Su técnico cree que la historia va a recordar lo que estos jugadores hicieron, y la nota del vestuario va a viajar más lejos que el reporte del partido, y hay un eco directo entre lo que está pasando con Irán y lo que ya analizamos en este canal hace unos días, cuando el propio Galenoei calificó a su selección como la más oprimida de todo el torneo, y cuando Estados Unidos empezó a hablar de una posible renegociación de las condiciones de viaje para el último partido contra Egipto. Lo que escribieron en ese vestuario el domingo es, en cierto sentido, la respuesta más elegante posible a todo lo que han tenido que enfrentar. No una queja, no un reclamo, sino una declaración de identidad y de gratitud, escrita a mano para quienes los acompañaron. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque esta historia merece toda la atención de esta comunidad. La primera, ¿crees que lo que Irán está logrando en este mundial, a pesar de absolutamente todas las condiciones adversas que hemos documentado en este canal, debería ser reconocido por la FIFA de alguna manera especial, más allá del resultado deportivo? La segunda, con Irán necesitando solo una victoria contra Egipto para clasificar por primera vez en su historia a los octavos de final, ¿crees que esta selección puede lograrlo, dado todo lo que ha tenido que superar fuera de la cancha? Y la de siempre, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios, los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.